En este video vamos a hablar sobre el movimiento parabólico. Comencemos diciendo que el movimiento parabólico es aquel que se da cuando, por ejemplo, una persona lanza una pelota. Cuando esta pelota es lanzada y se describe la forma de una parábola en la trayectoria, entonces hablamos de un movimiento parabólico. Vamos a suponer que cuando esta pelota es lanzada, es soltada de las manos de esta persona, sobre ella solamente va a actuar una fuerza. ¿Cuál será esa fuerza? Pues va a actuar la fuerza de gravedad. Y esta fuerza de gravedad va a actuar de manera constante. Sabemos que la aceleración de la gravedad tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo cuadrado aproximadamente, ¿sí? Entonces estamos despreciando, por ejemplo, la resistencia del aire, que podría desviar el movimiento de esta pelota y darle una trayectoria más o menos irregular. Este es un efecto que vamos a despreciar, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. De hecho, a este movimiento se le conoce también como movimiento parabólico en caída libre. Esto de caída libre tiene que ver con que la fuerza de atracción de la Tierra, a través de la aceleración de la gravedad, está haciendo que esta pelota, en este caso, tenga un movimiento en caída libre, ¿sí? Una vez es soltada de las manos de la persona. Vamos a hacer a tener una consideración, y es que si esta persona lanza la pelota, para describir este movimiento que tiene la forma de una parábola, para describirlo, vamos a considerar que el movimiento de esta persona se divide o es la suma del movimiento en dos direcciones. El movimiento en la dirección horizontal, en el eje llamado X, más el movimiento en la dirección vertical, en el eje llamado Y. La suma de este movimiento en X y este movimiento en Y para la pelota en cada punto de la trayectoria, entonces nos va a originar esta forma o este movimiento parabólico. Hay que decir también que este movimiento en X y este movimiento en Y son movimientos diferentes, por el hecho de que cuando hablamos de la fuerza de gravedad, esta fuerza está actuando en vertical, o sea, tiene efecto en el movimiento en la dirección Y. En cambio, en la dirección X, como la única fuerza es la fuerza de gravedad, en la dirección X no vamos a tener fuerza alguna, ¿sí? Esto tiene que ver también con que en el eje X decimos que hay un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y decimos que hay un movimiento en caída libre, ¿sí? El movimiento en caída libre en el eje Y es porque en todo momento está actuando la fuerza de gravedad, y el movimiento rectilíneo uniforme en el eje X tiene que ver con que no hay una fuerza actuante en horizontal, ¿sí? Las fuerzas en X son iguales a 0. Por lo tanto, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el cual la velocidad, en este caso en X, en horizontal, es constante. Y esta velocidad es constante porque no hay una aceleración. La aceleración es igual a 0. Recordemos que la aceleración es el cambio de velocidad. Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Por lo tanto, la velocidad no cambia, o sea, es constante, ¿sí? Más adelante vamos a ver que cuando la aceleración es 0, eso nos dice que la fuerza es igual a 0. Por eso es que decimos que cuando la fuerza es 0, la velocidad es constante. Digamos que estas tres variables están relacionadas. De momento solamente estamos interesados en describir el movimiento, por lo tanto conformémonos con saber que el movimiento en X, o sea en horizontal, es un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, ¿sí? Muy bien. Si hablamos de la velocidad, esta velocidad por supuesto vamos a dividirla también en X y en Y, en horizontal y en vertical. Si hablamos de la velocidad en horizontal, en cada uno de los puntos de la trayectoria, como tenemos en X un movimiento rectilíneo uniforme, esta velocidad
es constante, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad en X es constante y va a tener un valor que, bueno, digamos que es de 20 kilómetros por hora. Vamos a darle entonces Bx igual a 20. Todo el tiempo la velocidad en X va a ser la misma, igual a 20. ¿Sí? Ese 20 lo estoy tomando como ejemplo, nada más para que observemos aquí el hecho importante, lo interesante que estoy comentando, y es que la velocidad en horizontal la vamos a tomar constante por este hecho de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? 20, este 20 puede ser kilómetros por hora. ¿Será que podemos decir lo mismo de la velocidad en Y? Que es constante así como estamos diciendo en X. Pues la velocidad en Y no la podemos tomar constante porque tenemos que la gravedad está actuando en todo momento. Vamos a dibujarla, la gravedad está actuando en todo momento. Y esta gravedad tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Como esta gravedad está actuando en todo momento, cuando la pelota es lanzada, ella empieza con una velocidad inicial justo en el momento en que se lanza. Esa velocidad, digamos que tiene un valor representado por esta flechita. Cuando luego esa pelota pasa por este punto de acá, la velocidad aumenta o disminuye. Aumenta o disminuye. Pues la velocidad disminuye porque la gravedad está atrayendo esa pelota hacia abajo. Por lo tanto, va a disminuir la velocidad a medida que va subiendo la pelota. ¿Sí? Cuando llega a este punto, la velocidad en vertical es igual a 0. ¿Sí? Tengamos esto en cuenta, la velocidad en Y en este punto es igual a 0. Vamos a anotarlo con otro color. Velocidad en Y igual a 0. Si por ejemplo la velocidad inicial en Y, o sea en este punto, le damos un valor, digamos que velocidad en Y acá es igual a 40, cuando llega por acá baja, disminuye esa velocidad, démosle un valor de 20, cuando llega acá llega a 0, cuando la pelota va por acá, entonces la velocidad en Y ya se ve hacia abajo, porque la pelota se está moviendo hacia abajo. ¿Sí? Y este valor vamos a darle velocidad en Y igual a menos 20. ¿Por qué anoto menos 20 y no 20 como en este caso de acá? ¿Sí? Versus Y igual a 20 acá, pero acá menos 20. Pues porque en este caso estoy tomando un movimiento hacia arriba, y hacia arriba usualmente se toman velocidades positivas. Pero en este caso de acá, donde dice menos 20, la velocidad es hacia abajo. Lo que es hacia abajo usualmente se toma como negativo. Entonces vamos a anotar ese menos 20. Acá, cuando esa pelota está llegando justo antes de tocar el piso, bueno, quitemos eso de Fx, y justo antes de tocar el piso, la velocidad versus Y tiene un valor de menos 40. ¿Sí? Acá 40 positivo porque está hacia arriba y acá 40 negativo porque está hacia abajo. De hecho, si la gravedad está también apuntando hacia abajo, deberíamos ponerle un valor de menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Muy bien, dos cosas importantes acá para resaltar. Una es que la velocidad justo acá, en el punto de altura máxima, es igual a 0. Podemos pensar que en ese instante de tiempo la pelota no tiene un movimiento en vertical. También podemos pensar que está pasando de valores positivos cuando está subiendo la pelota a valores negativos cuando está bajando la pelota en vertical. ¿Sí? Entonces va a pasar esa velocidad por 0. Mientras se pasa de positivo a negativo, pasa por 0. ¿Sí? También resaltar que cuando la pelota está subiendo, la velocidad es positiva. Cuando la pelota está subiendo, la velocidad es positiva. Cuando la pelota está bajando, la velocidad es negativa.
cuando la pelota está bajando, la velocidad en vertical es negativa. Bajo estos criterios de signos, como la gravedad está apuntando hacia abajo, entonces también le damos un valor negativo, ¿sí? De modo que la velocidad en X se mantiene constante debido a que hay movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y la velocidad en Y no se mantiene constante porque tenemos un movimiento en caída libre. Muy bien, las ecuaciones tanto en Y como en X para el movimiento parabólico, si decimos que esto es un movimiento parabólico, la trayectoria que lo representa, donde esta es la velocidad inicial, más o menos se vería de esta forma, ¿sí? En X, como hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante y es igual a la velocidad inicial, ¿sí? En X, velocidad constante por movimiento rectilíneo uniforme. También tenemos que la posición en X en un tiempo determinado es igual a la posición inicial en X más la velocidad en X por el tiempo. De esta ecuación que acabamos de escribir, podríamos pasar este X inicial al otro lado. Si lo cambiamos de lado, cambia de signo a negativo. O sea, X menos X inicial igual a velocidad en X por el tiempo. X menos X inicial es el desplazamiento en X. Recordemos, cuando tenemos posición en un tiempo determinado menos posición inicial, hablamos de un desplazamiento, ¿sí? De modo que estas dos ecuaciones son producto de esta de acá, ¿sí? Son dependientes. Muy bien. También tenemos que en Y, como hablamos de un movimiento en caída libre, la aceleración es igual a la gravedad. Nos queda que el Y final es igual al Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Esta es la ecuación para la posición en Y. También podríamos anotarla de esta forma, como hicimos con X, pasando este Y inicial al otro lado, pasa con signo cambiado, negativo, nos queda Y final. De hecho, eso de final vamos a quitarlo, es el Y en un tiempo determinado, ¿sí? Puede ser final o puede ser en otro punto de la trayectoria. Digamos entonces Y inicial, que cambia de lado, negativo, igual a velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación parte de esta de acá, ¿sí? La obtuvimos de esa allá arriba, donde Y menos Y inicial es igual al desplazamiento en Y. Podríamos anotarlo de esta forma también, como hicimos acá, ¿sí? Dejémoslo como Y menos Y inicial, ya sabemos que eso es igual al desplazamiento. Otra fórmula que nos encuentra la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Tengamos esta formulita para Y. También tenemos que la velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento en Y. El desplazamiento en Y es igual a la posición en Y menos la posición inicial. Así que vamos a cambiar ese desplazamiento en Y por Y menos Y inicial, ¿sí? Esta es otra ecuacióncita que tenemos en Y. Recordemos que el desplazamiento en Y, anotémoslo por acá en un espacio, es igual al Y menos el Y inicial. Cuando digo Y, es el Y en un tiempo determinado, ¿sí? Cuando digo X, es el X en un momento determinado de la trayectoria. Puede ser el momento final o incluso puede ser el momento inicial. También tengamos en cuenta que la aceleración, en este caso hablamos de una aceleración en Y, la aceleración es igual a la gravedad, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar con estos ejercicios. Este nos dice que un hombre patea un balón de fútbol dándole una rapidez inicial de 25 metros por segundo y formando un ángulo de 37 con la horizontal, 37 grados, ¿sí? Calcular las componentes de la velocidad inicial, el tiempo en el cual pasa por la altura máxima alcanzada, el tiempo de vuelo, la velocidad a la máxima altura y la aceleración a la máxima altura. Hay varias cuestiones que resolver acá. Comencemos ilustrando esta situación.
Nos dicen que un hombre patea un balón de fútbol con una velocidad inicial de 25 metros por segundo y forma un ángulo de 37 con la horizontal. Digamos que así se ve la situación, el hombre que patea ese balón. Si acá mostramos el nivel del piso, de una vez aprovechamos y decimos que este es el eje X. Todo este eje horizontal es el eje llamado X, ¿sí? El eje vertical lo llamamos Y. Decimos que todo este eje es el eje Y, el vertical, ¿sí? El hombre lanza la pelota de fútbol con una rapidez de 25 metros por segundo y 37 con la horizontal, 37 grados. Eso se vería más o menos así, ¿sí? Quitemos este pedacito y aquí anotamos el vector de velocidad. Observe que no decimos rapidez porque la velocidad es una rapidez que además le debemos incluir la dirección. Por lo tanto, acá cuando damos el ángulo a esa rapidez estamos hablando de una velocidad, ¿sí? Muy bien. Ese ángulo θ es de 37 con la horizontal. Por eso se forma con el eje horizontal, θ, ¿cierto? Muy bien. Ese θ es igual a 37 grados. La velocidad inicial es de 25 metros por segundo. La velocidad inicial es esta de acá, ¿sí? Todo este vector, vamos a anotar velocidad inicial igual a 25 metros por segundo. Ese balón de fútbol sigue esta trayectoria y cae por acá en un punto final, ¿sí? Digamos que acá está el punto final y acá está el punto inicial de donde se patea ese balón de fútbol, ¿sí? Muy bien. Nos piden las componentes de la velocidad inicial. Pues como habíamos dicho que el movimiento parabólico lo vamos a segmentar o lo vamos a descomponer en dos movimientos, pues él tiene unas componentes. Un componente horizontal, si hablamos de la velocidad inicial, tiene una partecita, ¿sí?, que está en el eje horizontal y una partecita que está en el eje vertical, ¿sí? Observemos que la componente horizontal le llamamos la velocidad inicial en X y la componente vertical le llamamos la velocidad inicial en Y. Ese vector de velocidad inicial tiene unas componentes, unas partecitas, una vertical en y una horizontal en X. Nos piden que encontremos las componentes, o sea, velocidad inicial en Y y velocidad inicial en X. ¿Cómo encontramos estos valores? Pues para eso vamos a recordar que en un triángulo rectángulo podemos aplicar las, digamos, razones trigonométricas. Vamos a dibujar que esta flechita con esta flechita del componente en X con esta flechita del componente en Y forman un triángulo rectángulo, ¿sí? Velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X y velocidad inicial. Aquí tenemos el ángulo recto. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Pues la hipotenusa es el lado más largo. Este de acá es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, si recordamos, por ejemplo, el seno de θ, donde θ es el ángulo, se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo θ, ¿cuál es? El cateto opuesto es el que no está tocando al ángulo. Observemos que este componente en X toca al ángulo θ y el componente en Y no está tocando al ángulo θ, está del lado opuesto. Por lo tanto, este lado del triángulo, velocidad en Y, es el lado opuesto al ángulo θ, ¿sí? Vamos a decir entonces que el seno de θ es igual a componente en Y, que es el cateto opuesto, dividido la hipotenusa, el lado más largo, o sea, velocidad inicial, ¿sí? Muy bien. Esto lo hacemos para encontrar la componente vertical, o sea, la componente en Y, ¿sí? Porque podemos pasar esta velocidad inicial al otro lado, multiplicar a seno de θ,
nos queda que velocidad inicial por el seno de teta, es igual al componente en y, ¿sí? Velocidad inicial en y. La velocidad inicial la tenemos, es de 25 metros por segundo. El ángulo teta también lo tenemos, es de 37 grados. Decimos entonces seno de 37. Esto lo hacemos en la calculadora, digamos 25 por seno de 37. Obtenemos 15,04 metros por segundo. Esta es la componente vertical de la velocidad inicial, ¿sí? La componente vertical. Muy bien, ahí tenemos la componente vertical. Vamos a hallar la componente horizontal. Esta es la componente B sub y, ¿sí? La componente horizontal, ¿cómo la vamos a encontrar? Pues esa la podemos encontrar con el coseno de teta, porque el coseno se relaciona con el cateto adyacente, y el cateto adyacente a este ángulo teta es este lado del triángulo que está tocando al ángulo. Recordemos que coseno de teta es igual al adyacente entre la hipotenusa. El adyacente sería velocidad inicial en x, adyacente al ángulo, a este ángulo teta, ¿sí? Entre la hipotenusa, que es de velocidad inicial, ¿sí? Muy bien. La velocidad inicial en x es lo que nos interesa encontrar en esta ocasión. La velocidad inicial ya la tenemos. Muy bien. Vamos a reemplazar los datos. Digamos coseno de teta, o sea, coseno de 37. Coseno de 37 igual a la velocidad inicial en x. No la tenemos todavía, entre la velocidad inicial, que es 25. ¿Sí? Muy bien. Nos queda mandar este 25 a multiplicar a coseno de 37. 25 por coseno de 37. Eso es igual a el componente horizontal en x, ¿sí? De la velocidad inicial. Muy bien. Multipliquemos 25 por coseno de 37. Ahí obtenemos 19,97. O sea, la velocidad inicial en x es igual a 19,97. 97 metros por segundo. ¿Sí? Metros por segundo. Este es el componente en x de la velocidad inicial. Y acá teníamos el componente en y de la velocidad inicial. Vamos a encontrar el tiempo en el cual se alcanza la altura máxima. Para eso vamos a anotar estos datos. 19,97, que es la velocidad inicial en x, por acá para tener espacio, y el y, que es 15,04, velocidad inicial en y igual a 15,04. Las unidades son de metros por segundo, ¿cierto? Metros por segundo. Vamos a quitar esto de acá. Mientras eso vamos pensando cómo encontramos el tiempo en el que se alcanza la altura máxima. ¿Qué habíamos dicho que sucede con el valor de velocidad? Con el valor de velocidad cuando alcanzamos la altura máxima. Pues la velocidad cuando tenemos la altura máxima, digámosle y máximo, ¿sí? La velocidad en el y máximo es igual a 0, ¿sí? Y la velocidad de cuál estamos hablando aquí es la velocidad en y, porque la velocidad en x, recordemos que es constante, ¿sí? Entonces vamos a usar la ecuación de velocidad en y. En y, recordamos que tenemos un movimiento en caída libre, donde la aceleración está dada por la gravedad y está apuntando hacia abajo. Recordemos que para la velocidad, que es igual a 0, teníamos la ecuación velocidad en y igual a la velocidad inicial en y más la aceleración por el tiempo. La aceleración es igual a la gravedad, ¿sí? Vamos a tener algo en cuenta acá de una vez, y es que cuando acá dibujamos la flechita hacia arriba, esto nos está indicando que hacia arriba estamos tomando las direcciones positivas, o mejor dicho, el sentido positivo, ¿sí? Es decir, todo lo que sea hacia arriba de este punto inicial
¿sí? Que a su vez es el nivel de referencia. Este es el nivel de referencia, ¿sí? Todo lo que esté por encima de él es positivo. En cambio, todo lo que esté por debajo o lo que apunte hacia abajo, como en el caso de la gravedad, es negativo. Por lo tanto, recordemos que la gravedad tiene una magnitud de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero como está apuntando hacia abajo, la vamos a anotar negativa. Vamos a cargarle este menos enseguida, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a anotar velocidad en y igual a velocidad inicial en y más aceleración, pero esa aceleración es la gravedad y le cargamos el signo menos de una vez. Menos gravedad por tiempo, ¿sí? Muy bien. La velocidad en y, ¿cuánto es? En la altura máxima. 0, ¿cierto? 0 velocidad en y, aquí en el punto máximo. La velocidad inicial en y, 15,04. 15,04 menos la gravedad, que como ya le anotamos el menos, anotamos simplemente 9,8 por el tiempo. El tiempo es lo que nos interesa. Este tiempo que vamos a encontrar acá es el tiempo en el cual alcanzamos la altura máxima. Y es precisamente lo que nos están preguntando. Muy bien, vamos simplemente a despejar el tiempo. Este 9,8 que está negativo, podemos mandarlo al otro lado. Como pasa de lado, ¿sí? Le cambiamos el signo. Acá tenía signo negativo, lo anotamos con positivo. 9,8 por t positivo igual a 15,04. Muy bien. Aquí podemos dividir ambos lados entre 9,8. Esto lo hacemos ¿para qué? Pues para que 9,8 arriba y abajo se cancele y nos quede el tiempo solito, despejado de este lado izquierdo del igual, ¿sí? Muy bien. Nos queda entonces tiempo igual a 15,04 entre 9,8. En la calculadora podemos hacer eso. Tenemos 1,54 aproximadamente. 1,54. Estamos hablando de un tiempo y lo medimos en segundos, ¿cierto? 1,54 segundos. Ese es el tiempo para la altura máxima. Digamos entonces el t máximo, podemos llamarlo así, en relación a que es la altura máxima, igual a 1,54 segundos. 1,54 segundos. ¿Sí? Muy bien, estamos subrayando los resultados, el del tiempo máximo, el de la velocidad en x, la velocidad inicial, y la velocidad en y. Nos falta encontrar la altura máxima alcanzada. ¿Cómo la vamos a encontrar? La altura máxima. Pues la altura es una posición en y. La posición en y se encuentra a partir de esta fórmula. Y igual al y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? La aceleración es igual a la gravedad. Le vamos a cargar el signo menos de una vez. El signo menos, ¿sí? Y cambiamos esta A por la G de gravedad. ¿Cuánto vale el y inicial? Pues estamos observando que este es el nivel de referencia. Es decir, las alturas las vamos a medir tomando este nivel como el nivel 0. ¿Sí? Por eso acá anotamos este 0 de que aquí está el punto de referencia. Como este es el punto de referencia, la altura es igual a 0. ¿Sí? La altura inicial es igual a 0. ¿Cuánto es la velocidad inicial en y? Pues acá la tenemos. 15,04. Anotemos entonces 15,04. Luego el tiempo máximo. Recordemos que estamos hallando la altura máxima. Por lo tanto, le asociamos un tiempo máximo. El tiempo máximo es de 1,54 segundos. 1,54. Menos un medio es lo mismo que 0,5 por la gravedad, que es igual a 9,8
ya le habíamos anotado el signo menos aquí adelante, ¿sí? Por el tiempo, este es el tiempo máximo porque corresponde a la altura máxima, que es igual a 1,54. 1,54 y se eleva al cuadrado. Así calculamos la altura máxima alcanzada. Si hacemos esto en la calculadora, esto es igual a 11,54. Vamos a anotar 11,54. Como estamos hablando de una altura, esta se mide en metros. Aquí tenemos entonces el valor de la altura máxima. Muy bien. Vamos a encontrar el tiempo de vuelo. ¿Cómo lo encontramos? Pues para eso vamos a observar algo muy importante, y es que como no estamos considerando los efectos de resistencia del aire, entre otros, esta trayectoria que maneja la pelota cuando es pateada es una trayectoria simétrica. Si pasamos una línea por acá, por toda la mitad, digamos que se divide en dos partes iguales, ¿sí? Se divide en dos porciones iguales. Es una trayectoria simétrica. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo máximo, ¿sí? El tiempo para llegar a esta velocidad de 0 es igual a 1,54. Y ese tiempo debe ser la mitad del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo total, ¿sí? Lo que tarda la pelota en llegar aquí a la posición final. Entonces tengamos eso muy en cuenta. El tiempo máximo es la mitad. La mitad la podemos decir como un medio del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es lo que le toma de llegar desde la posición inicial hasta la posición final. O dicho de otra forma, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo máximo. Porque la trayectoria es simétrica. Y además, muy importante, porque tenemos un movimiento con velocidad constante en horizontal, ¿sí? El tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo para llegar a la altura máxima. Y ese tiempo es 1,54. 2 por 1,54. Multipliquemos. Eso es igual a 3,08. Por lo tanto, anotemos aquí de una vez. El tiempo de vuelo es igual a 3,08 y este se mide en segundos, ¿sí? Muy bien. Tenemos ya el tiempo de vuelo. ¿Cuánto es la velocidad a la máxima altura? Pues sabemos que la velocidad está, digamos, compuesta por dos partes. La velocidad en horizontal y la velocidad en vertical. La velocidad en vertical a la altura máxima o a la máxima altura es igual a 0. ¿Y la velocidad en x cuánto es aquí a la altura máxima? Pues la velocidad en x es constante, ¿sí? La velocidad en x es constante, por lo tanto es igual a la velocidad inicial en x. Y la velocidad inicial en x es 19,97 metros por segundo. 19,97 metros por segundo. Y como la velocidad en y es 0, aquí a la máxima altura, decimos que la velocidad, como un todo ya, es igual a la velocidad en x. O sea, 19,97 metros por segundo. La única componente que está aportando a la velocidad es la velocidad en x. Por lo tanto, la velocidad en x es igual a la velocidad. Muy bien. Tenemos ahí la velocidad a la máxima altura. Calculemos la aceleración a la máxima altura. ¿Cuánto es? Pues estamos considerando que la aceleración es igual a la gravedad, ¿sí? Y es constante. O sea, es igual a lo largo de toda la trayectoria. Esa gravedad es constante. Y es igual a 9,8 o 9,81. En este caso estamos trabajando con 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. No olvidemos anotarle el menos porque estamos tomando hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, ¿sí? Menos. Por lo tanto, la aceleración es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, trabajemos en este ejercicio. Nos dicen que una pelota rueda horizontalmente con una rapidez de 2 metros por segundo por el borde de una mesa de 1,2 metros de altura
y cae al suelo describiendo un movimiento parabólico. Calcular el tiempo de vuelo y el desplazamiento horizontal. Tenemos una pelota que está rodando horizontalmente por una mesa hasta que esta pelota cae, ¿sí? La velocidad de 2 metros por segundo sería una velocidad inicial, ¿sí? Esta pelota cae al nivel del piso, si decimos que este es el nivel del piso, sigue una trayectoria más o menos así, hasta caer. Tenemos entonces acá la posición final y acá tenemos la posición inicial, ¿sí? Muy bien. Observemos que es un movimiento hacia abajo. Esta pelota está cayendo. Por lo tanto, vamos a tomar hacia abajo de este punto inicial, la dirección en Y positiva, ¿sí? Todo lo que esté debajo de este punto de referencia, que es igual al punto inicial, es positivo, ¿sí? Muy bien. Y todo lo que esté hacia la derecha también es positivo. Todo lo que esté hacia la derecha también es positivo, porque el movimiento también se ve hacia la derecha. Muy importante que definamos cuál es el sentido positivo que vamos a trabajar, tanto en horizontal como en vertical. Observemos que no siempre es positivo hacia arriba, depende del ejercicio. Y en este caso, como estamos trabajando un movimiento hacia abajo, nos conviene trabajar, o digamos que se facilita trabajar dirección positiva hacia abajo, porque no tendríamos que trabajar por ahí con signos negativos, ¿sí? Muy bien. Tenemos entonces acá nuestro punto inicial, nuestro punto de referencia, que es el mismo. ¿Cómo hallamos el tiempo de vuelo? Pues para eso definamos dos cosas primero. Uno es que la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en X. ¿Por qué? Nos dicen que la pelota rueda horizontalmente. Si la pelota rueda horizontalmente es porque en vertical no tiene ningún movimiento. Por lo tanto, su velocidad inicial en vertical, o sea, en Y, es igual a 0. ¿Sí? La velocidad inicial en Y es igual a 0. Muy bien. También vamos a tener en cuenta que la altura de la mesa es de 1,2 metros. La altura de la mesa es de 1,2 metros. Vamos a anotarla por acá. H igual a 1,2 metros. Tenemos estos dos datos iniciales. Muy bien. Este 1,2 metros, observemos que es el desplazamiento en vertical. Es un desplazamiento hacia abajo. Y lo estamos tomando positivo, porque hacia abajo es positivo. Muy bien. El tiempo de vuelo. ¿Qué ecuación encontramos? ¿O qué ecuación usamos? Pues vamos a recordar que el Y se calcula como el Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es igual a la gravedad y es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Observemos que lo tomo positivo porque la gravedad está apuntando hacia abajo, ¿sí? Y en este caso tomamos hacia abajo como positivo. Por lo tanto, la gravedad que apunta hacia abajo también es positiva. Por eso no le anotamos el signo menos acá. Muy bien. Vamos a cambiar aceleración por gravedad y no le vamos a cargar el signo menos, ¿sí? Esta ecuación la vamos a usar para el tramo desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces este Y sería el Y final, este T sería el tiempo de vuelo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto vale el Y final? El Y final está acá y vale 1,2 metros, porque tenemos el nivel de referencia acá a esta altura y hacia abajo es positivo, nos movimos h igual a 1,2 metros. Muy bien, el Y final 1,2. ¿El Y inicial cuánto es? Pues como el Y inicial está acá en el punto de referencia, entonces como tenemos este nivel de referencia 0, lo hacemos igual a 0, el Y inicial. La velocidad inicial en Y ¿cuánto vale? 0 también. Muy bien. Por lo tanto se nos hace 0 esto y esto también, ¿sí? Un medio, lo sumamos, un medio por la gravedad, que es 9,8, por el tiempo de vuelo al cuadrado, ¿sí?
Podemos quitar estos dos ceros de acá de una vez, traernos esto acá pegadito al signo igual, ¿sí? Muy bien. Este 2 podemos mandarlo a multiplicar al 1,2 al otro lado y nos queda 1,2 que multiplica a 2 es igual a 9,8 por el tiempo de vuelo al cuadrado. Muy bien. 1,2 por 2, eso es lo mismo que 2,4. 2,4. Necesitamos despejar el tiempo de vuelo. Por lo tanto, este 9,8 vamos a dividir ambos lados de la ecuación entre 9,8 para que ese 9,8 se cancele. Arriba y abajo nos quede el tiempo de vuelo al cuadrado despejado, ¿sí? Muy bien. Vamos acá limpiando. 2,4 entre 9,8, vamos a hacerlo una vez. 2,4 entre 9,8 igual a 0,245. Es igual al tiempo de vuelo al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para encontrar el tiempo de vuelo. Pues este 2 se cancela con este 2 de acá. Nos sale el tiempo de vuelo igual a la raíz cuadrada de 0,245. Saquemos raíz cuadrada y eso es igual a 0,50 más o menos, aproximadamente 0,50. De hecho es 0,4948. Pongámoslo como 0,50, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos el tiempo de vuelo. Encontremos el desplazamiento horizontal. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Pues recordemos que el desplazamiento horizontal sería lo que hay desde la posición inicial hasta la posición final en X. En X, ¿cierto? Desplazamiento horizontal en X. Ese desplazamiento en X, como tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, se encuentra como la velocidad en X, que es constante, ¿sí? Y es la velocidad inicial, multiplicado por el tiempo de vuelo. Desplazamiento en X, la velocidad en X, que es constante, y es igual a 2 metros por segundo. Multiplicamos por el tiempo de vuelo, que es 0,5 segundos. ¿Sí? Desplazamiento en X, ¿cuánto será? 2 por 0,5 es igual a 1 metro. ¿Sí? 1 metro. Aquí tenemos el desplazamiento en X. Recordemos que este tiempo de vuelo lo habíamos encontrado en segundos. ¿Sí? Una pelota es lanzada desde la cima de un edificio a una velocidad de 20 metros por segundo, formando un ángulo desconocido. Si la pelota toca el piso a 35 metros del edificio 5 segundos después de ser lanzada, calcular el ángulo de lanzamiento y la altura del edificio. Muy bien, anotemos este dato de velocidad de 20 metros por segundo, la velocidad inicial con que es lanzada esa pelota. El ángulo θ es un ángulo desconocido. Si la pelota toca el piso a 35 metros del edificio, vamos a observar que si, por ejemplo, este es el edificio y la pelota es lanzada desde la cima de ese edificio, va a ser un movimiento más o menos así. Ahí, ¿sí? Digamos que acá tenemos el nivel del piso. Esa pelota cae. Nos dicen que cae a 35 metros del edificio. Toca el piso a 35 metros del edificio. Entonces, si el edificio está acá, tenemos una distancia de 35 metros. Esto corresponde con el desplazamiento horizontal, porque si le apuntamos acá, el sentido se vuelve un desplazamiento, el desplazamiento en X, esta es la dirección X, ¿sí? Este desplazamiento en X es igual a 35 metros. Este es el punto inicial, o la posición inicial, y acá tenemos la posición final, ¿sí? Muy bien. El tiempo de vuelo es de 5 segundos porque 5 segundos después de ser lanzada la pelota toca el piso. Por lo tanto, ese es el tiempo de vuelo. 5 segundos. ¿Sí? Muy bien. Nos están pidiendo el ángulo de lanzamiento y la altura del edificio. La altura del edificio sería todo esto acá. ¿Sí? La altura del edificio. Démosle un valor de h.
por lo pronto, mientras encontramos ese valor de h, ¿sí? Nos piden estos dos datos de acá. Comencemos con el ángulo de lanzamiento. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues observemos que tenemos el desplazamiento en x. Este desplazamiento en x es igual a la velocidad en x por el tiempo de vuelo. Y esta velocidad en x la podemos encontrar en esta ecuación, porque el desplazamiento en x es igual a 35 metros. La velocidad en x la podemos encontrar y el tiempo es igual a 5 segundos. Dividimos ambos lados de la ecuación entre 5 para que se despeje la velocidad inicial en x, aquí del lado derecho. Y esto es igual a 35 entre 5, o sea 7 metros por segundo. ¿Por qué dije velocidad inicial en x? Pues porque la velocidad en x es constante y por lo tanto es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial no cambia a lo largo de esa trayectoria. Digamos entonces velocidad inicial en x igual a 7 metros por segundo. Este dato de velocidad inicial es útil porque conocemos la magnitud de la velocidad inicial, ¿cierto? ¿Cuánto es la magnitud de la velocidad inicial? 20 metros por segundo. Y de la del componente inicial en x, que es 7 metros por segundo. Entonces dibujamos acá la velocidad inicial como un vector. Se vería más o menos así, ¿sí? Esta es la velocidad inicial, 20 metros por segundo. Y el componente en x de esa velocidad inicial es 7 metros por segundo. Lo podríamos ilustrar aquí mismo. El componente en x, velocidad inicial en x. Velocidad inicial en x, ¿sí? Resulta que como conocemos estos dos datos, podríamos hallar el ángulo, este ángulo θ, ¿sí? Porque bueno, acá tenemos también el componente vertical, velocidad inicial en y. Observemos que esto es un triángulo rectángulo. Velocidad inicial sería la hipotenusa, la velocidad inicial en x sería este lado de acá y la velocidad inicial en y, el vertical. Como tenemos el ángulo θ, conocemos también este valor de velocidad inicial y de velocidad inicial en x, podemos encontrar el ángulo θ. ¿Por qué? Pues porque el coseno de θ es igual al cateto adyacente a ese ángulo θ, o sea, velocidad inicial en x. El lado del triángulo que está tocando al ángulo, ¿sí?, que no es la hipotenusa, se le llama el cateto adyacente, velocidad inicial en x, ¿sí?, entre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo, o sea, velocidad inicial. Recordemos que el coseno de un ángulo se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿sí?, cateto adyacente de ese ángulo θ y la hipotenusa de ese ángulo θ. Muy bien. La velocidad inicial en x es de 7. Vamos a anotar 7. La velocidad inicial, que es de 20. Anotemos ahí 20 de una vez. Observemos. Conocemos el coseno de θ, que es 7 entre 20. Pero no conocemos θ. ¿Cómo encontramos θ? Pues para eso encontramos el coseno inverso. Usamos la función coseno inverso porque decimos que el ángulo θ es igual al coseno inverso de 7 entre 20. Vamos a hacer 7 entre 20. 0,35 da 7 entre 20. 0,35. Por lo tanto, el ángulo θ es igual al coseno inverso de 0,35. ¿Sí? Muy bien. Aquí usamos la calculadora. Confirmemos que coseno inverso de 0,35 debe dar 69,51. Θ es igual a 69,51 grados. Este valor lo anotamos acá en θ, 69,51 grados. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos ya uno de los datos solicitados, el ángulo de lanzamiento. Nos falta encontrar la altura del edificio.
¿Cómo la vamos a encontrar? La altura del edificio. Pues para eso vamos primero a definir la convención o los criterios que vamos a trabajar con los signos. Por ejemplo, si trabajamos con este punto inicial como nuestro punto de referencia, entonces desde aquí trazamos hacia la derecha y definimos hacia la derecha como el eje positivo en X. Y desde aquí trazamos hacia arriba, por ejemplo, podríamos trazar hacia abajo también, pero digamos hacia arriba, y definimos hacia arriba el eje positivo en Y. ¿Sí? Esto no es una ley ni nada por el estilo, simplemente es una convención. ¿Podemos definir positivo en X hacia la izquierda? Sí. ¿Podemos definir positivo en Y hacia abajo? También. Todo depende del criterio de signo que vayamos a sumar. Esta convención o criterio de signos también lo podemos definir observando el movimiento. Vemos que desde este punto inicial el movimiento es hacia la derecha. Por lo tanto, conviene o digamos se facilita trabajar hacia la derecha como la dirección positiva para no estar trabajando o lidiando con signos negativos por ahí, ¿sí? En cambio, en Y tenemos tanto movimiento hacia arriba del punto inicial como hacia abajo del punto inicial. Podríamos haber dicho que hacia abajo era positivo. Sí, no hay problema tampoco. Muy bien. Lo importante es que seamos consecuentes con esa definición de signos, ¿sí? Al igual que con esta definición del punto de referencia. Dicho eso, recordamos que la posición en Y, en este caso el Y final, ¿sí?, es igual al Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. El Y inicial, si tenemos acá el nivel de referencia, entonces el Y inicial, aquí tenemos la altura 0, ¿sí? Esta es la altura 0. Desde acá estamos midiendo las alturas. Por lo tanto, Y inicial es igual a 0. La velocidad inicial en Y, ¿cuánto vale? Definimos también el seno de teta, el seno de este ángulo teta, como el cateto opuesto al ángulo teta, o sea, velocidad inicial en Y, entre la hipotenusa del triángulo, o sea, la velocidad inicial. ¿Sí? Muy bien. Conocemos el ángulo teta, aquí está, por lo tanto, también calculamos el seno de teta. La incógnita en esta ecuación es la velocidad inicial en Y, la cual vamos a calcular. Pasemos esta velocidad inicial al otro lado a multiplicar, nos queda velocidad inicial por el seno de teta igual a la velocidad inicial en Y. ¿Sí? Muy bien. Multipliquemos entonces velocidad inicial, que tiene un valor de 20 por el seno de teta, o sea, el seno de 69,51. Seno de 69,51 grados. Muy bien. Trabajemos eso en la calculadora, verifiquemos. 20 por el seno de 69,51, 18,74. ¿Sí? O sea que velocidad inicial en Y es igual a 18,74. Anotémoslo por acá. 18,74 metros sobre segundo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos el dato de velocidad inicial en Y. Aquí lo tenemos. El tiempo, que es el tiempo para llegar a la posición final, o sea, el tiempo de vuelo, lo tenemos 5 segundos. La aceleración es igual a la gravedad. La aceleración es igual a la gravedad. ¿La tomamos positiva o negativa? Bueno, sabemos que la gravedad apunta hacia abajo. Y también sabemos que tomamos hacia arriba como positivo. Por lo tanto, hacia abajo es negativo. La gravedad es 9,81 o digamos 9,8 con signo negativo. Muy bien. Entonces cambiamos eso de aceleración por gravedad y le cargamos el signo negativo aquí adelante enseguida. ¿Sí? Muy bien. Nos queda entonces este Y final, este Y inicial lo podríamos pasar al otro lado, ¿cierto? Menos Y inicial. Lo que hay desde el punto inicial hasta el punto final es el desplazamiento.
Este y final menos y inicial es la altura, y el y inicial es 0, por lo tanto la altura es igual al y final. ¿Sí? Muy bien. Nos queda a este lado velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. El y final es igual a la velocidad inicial en y, que es de 18,74 por el tiempo, que es de 5 segundos, menos un medio, la gravedad 9,8, ya el menos lo habíamos anotado acá, ¿sí? Y el tiempo al cuadrado, que es de, o sea, el tiempo 5 al cuadrado. Muy bien. Vayamos limpiando esta partecita y trabajando también en la calculadora. 18,74 por 5, 93,7. ¿Sí? 93,7 menos esto de acá, digamos entonces, medio por 9,8 por 5 al cuadrado. 122,5. Vamos a restar entonces 93,7 menos 122,5 menos 28,8. Lo tenemos ahí. El y final es igual a menos 28,8 metros. ¿Sí? Muy bien. Ahí obtuvimos un signo negativo. ¿Qué nos está diciendo ese signo negativo? Pues que como el y final coincide con el desplazamiento, porque el y inicial es igual a 0, entonces este y final apunta hacia abajo. Y hacia abajo tenemos negativo. ¿Sí? El sentido negativo, porque hacia arriba habíamos dicho positivo, entonces hacia abajo es negativo. ¿Sí? Vamos a darle el valor, sin embargo, a la altura de 28,8 metros positivo. 28,8 metros positivo. Porque solemos pensar en la altura como una distancia, por lo tanto toma valores positivos. Para decir, por ejemplo, la altura del edificio, no vamos a decir que es una altura negativa, no es algo usual, ¿cierto? Entonces decimos altura positiva. Pero en nuestro problema, como definimos los signos, los criterios de signos, tenemos el y final que coincide con el desplazamiento negativo, porque el desplazamiento fue hacia abajo, opuesto a lo que habíamos definido como positivo. ¿Sí? Un beisbolista batea una pelota que sale del bate formando un ángulo de 35 grados con la horizontal a 45 metros por segundo. Si la pelota es bateada a 0,7 metros del piso, calcular el tiempo que tarda la bola en alcanzar la altura máxima, B, la altura máxima alcanzada desde el piso, y C, la distancia horizontal recorrida por la pelota. Muy bien, anotemos estos datos. El ángulo θ, que es de 35 grados, 45 metros por segundo, es la velocidad inicial, la magnitud de la velocidad inicial. Si la pelota es bateada a 0,7 metros del piso, muy bien. Vamos entonces a dibujar, digamos que este es el piso, la pelota está siendo bateada a 0,7 metros del piso. Si esta es la altura de 0,7 metros, esta pelota se batea y luego cae al piso. ¿Sí? Más o menos así se ve la ilustración. La velocidad inicial de 45 metros por segundo la tenemos acá, de donde sale la pelota. Se ve más o menos de esta forma. ¿Sí? Esta es la velocidad inicial. Y el ángulo que se forma de 35 es este que está acá. Se forma con la horizontal. En la horizontal llamamos el eje X. Vamos a llamarle el eje X. Y en la vertical hablamos del eje Y. Tenemos ya los ejes definidos. Observemos que hacia la derecha en X es positivo y hacia arriba en Y también es positivo. Eso es una convención, digamos un criterio que estamos tomando. Muy bien. El origen estaría acá y coincide con la posición inicial de la pelota desde donde es bateada. Luego tenemos el punto final a donde llega esa pelota. ¿Sí? Muy bien. Nos piden el tiempo que tarda la bola en alcanzar la altura máxima. La altura máxima está acá, más o menos, la ilustramos. ¿Sí? Esta altura máxima
tiene un valor de y, el y máximo, pero por lo pronto nos están preguntando es el tiempo que se tarda en alcanzar este y máximo. ¿Qué se cumple aquí en la altura máxima? Pues se cumple que la velocidad en vertical, o sea, la velocidad en el y máximo, es igual a 0. Recordamos la fórmula, velocidad en y igual a la velocidad inicial en y más la aceleración por el tiempo. La aceleración es la gravedad y esta gravedad está apuntando hacia abajo. Como tomamos hacia arriba positivo, entonces la gravedad que apunta hacia abajo es negativa. En aceleración cambiamos por gravedad y le vamos a anotar ese signo menos porque está apuntando hacia abajo. ¿Sí? Recordemos que la aceleración es igual a la gravedad, tiene una magnitud de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Le estamos cargando el signo menos porque de acuerdo a la convención de signos que tomamos, hacia arriba es positivo, como la gravedad apunta hacia abajo, va negativa. ¿Sí? Muy bien. La velocidad inicial en y, ¿la tenemos? No la tenemos, pero podemos calcularla. Porque la velocidad inicial en y es este componente, el componente vertical de la velocidad inicial, mientras que la componente horizontal es la velocidad inicial en x. En este caso nos interesa la componente vertical. Con el ángulo asociamos el seno de teta, que es igual al cateto opuesto, o sea, la velocidad inicial en y, entre la hipotenusa, o sea, la velocidad inicial, ¿sí? La magnitud de cada una de estas velocidades. Tenemos la velocidad inicial, sí, 45. Por lo tanto, la mandamos a multiplicar al seno de teta. Nos queda velocidad inicial por seno de teta igual a la velocidad inicial en y. De esta forma podemos encontrar la velocidad inicial en y porque tenemos la velocidad inicial que es de 45 y tenemos el ángulo teta que es de 35. Nos queda simplemente reemplazar 45 en velocidad inicial que multiplica al seno de teta, pero teta es 35. 45 por seno de 35, si lo hacemos en la calculadora, obtenemos 25,81. Entonces la velocidad inicial en y, anotémosla acá de una vez, es igual a 25,81 metros por segundo. ¿Sí? Esta velocidad inicial en y la reemplazamos acá en la ecuación para encontrar, recordemos que nos están pidiendo es el tiempo a la altura máxima. Este es el tiempo máximo, llamémosle. ¿Sí? Velocidad en y se cumple que es igual a 0, porque estamos hablando del y máximo. Esto es igual a 0. La velocidad inicial en y, que es de 25,81, o sea, 0 igual a 25,81 menos la gravedad 9,8, ¿sí? Por el tiempo máximo. Aquí ya solamente nos queda como incógnita el tiempo máximo, el cual vamos a despejar si mandamos, por ejemplo, este menos 9,8 por el tiempo máximo, que está negativo, lo cambiamos de lado. Si cambia de lado, cambia de signo y pasa a positivo. Nos queda entonces 9,8 por el tiempo máximo. Digamos, el tiempo a la máxima altura, ¿sí? No es el tiempo máximo, es el tiempo en el cual se alcanza la máxima altura. No nos vayamos a confundir con esto de t máximo. ¿Sí? 25,81 queda intacto del lado derecho. Cambiamos esto de lado y cambio de signo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a despejar el tiempo máximo. Para eso dividimos ambos lados de la ecuación entre 9,8. Porque 9,8 está acompañando al tiempo. Necesitamos el tiempo. Dividimos entre 9,8. ¿Sí? Entre 9,8. Cancelamos arriba y abajo. Nos queda el tiempo para la altura máxima. Es igual a 25,81 entre 9,8. 25,81 entre 9,8. Eso es igual a 2,63. 2,63 segundos. ¿Sí? Vamos entonces a traernos este resultado. El tiempo máximo
el tiempo para alcanzar la altura máxima, mejor dicho, ¿sí? Es igual a 2,63 segundos. Desde que se batea la pelota hasta llegar a la altura máxima pasan 2,63 segundos. Calculemos la altura máxima. La altura máxima nos la están pidiendo desde el piso. Por lo tanto, esta que llamamos Y máxima no es la altura máxima, porque este Y máximo lo estamos midiendo desde nuestro nivel de referencia, desde donde se batea la pelota, que fue el nivel que tomamos como cero, nivel de referencia. Pero la están pidiendo desde el piso. Sabemos que si el piso es esta línea que está acá, a donde cae la pelota al final, este es el piso, y la pelota se batea a 0,7 metros del piso, entonces el nivel de altura máximo desde el piso será este Y máximo que medimos desde donde se batea la pelota, ¿sí?, más los 0,7 metros que suman desde el piso, ¿sí? Nos queda entonces calcular este Y máximo. El Y máximo, pues como es una posición en Y, lo vamos a encontrar con la fórmula para Y. Recordemos que para Y tenemos que Y es igual al Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración ya sabemos que es la gravedad, entonces vamos a cambiarla de una vez. También sabemos que va negativa, ese signo menos lo anotamos acá adelante de una vez también, ¿sí? El Y que vamos a encontrar en esta ocasión es el Y máximo. Entonces pongámosle Y máximo, ¿sí? El tiempo que se relaciona es el tiempo para el Y máximo. Digámosle T max, ¿sí?, de máximo. Muy bien. El Y inicial, ¿cuánto vale? Pues tenemos que aquí en el punto inicial, la posición inicial, el nivel es 0. Fue el nivel que tomamos como referencia. Por lo tanto, el Y inicial es igual a 0. La velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? 25,81, ¿sí? Nos queda entonces Y máximo igual, este 0 no lo anotamos, velocidad inicial en Y, 25,81, multiplicamos por el tiempo a la altura máxima, 2,63, ¿sí?, por 2,63, menos un medio es lo mismo que 0,5, ¿sí?, por la gravedad, que es de 9,8. Ese 9,8 ya le habíamos anotado el menos acá adelante, por el tiempo al cuadrado. El tiempo es 2,63 y lo elevamos al cuadrado. Muy bien, 25,81 por 2,63 67,88. Esto es igual a 67,88 menos, luego 0,5 por 9,8 por 2,63 al cuadrado, ¿sí? 33,89. 33,89. Esto es igual al Y máximo. Y máximo. Si lo anotamos acá de una vez, el resultado, este Y máximo será igual a 67,88 menos 33,89. Eso es igual a 33,99. Digamos 34 metros aproximadamente, ¿sí? 34 metros. Tenemos acá entonces el nivel de altura máxima, pero nos están pidiendo es la altura máxima desde el piso. Este 34 metros es la altura máxima que medimos desde nuestro nivel de referencia, pero como el piso no es nuestro nivel de referencia, a esa altura debemos sumarle los 0,7 metros del piso, ¿sí? Entonces digamos que la altura máxima desde el piso, digamos el Y máximo desde el piso es igual al Y máximo desde nuestro nivel de referencia, 34 metros, más los 0,7 metros que hay desde el piso, ¿sí?
34 más 0,7 metros, eso es igual a 34,7 metros. Este es el y máximo que específicamente nos están pidiendo desde el piso, ¿sí? Desde el piso. Muy bien, entonces vamos a cambiarlo acá de una vez. Digamos el y máximo desde el piso, que es el que están pidiendo. Desde el piso. 34,7 metros. 34,7 metros. ¿Sí? Y al y máximo que tenemos acá, recordemos que le habíamos encontrado 34 metros. Muy bien. Calculemos la distancia horizontal recorrida por la pelota. Esta distancia se calcula como la rapidez en X por el tiempo de vuelo, ¿sí? Porque esa distancia es lo que hay desde la posición inicial hasta la posición final horizontalmente, ¿sí? Todo esto de acá. La velocidad en X no la tenemos, pero podríamos encontrarla porque tenemos que para este ángulo θ, para ese ángulo θ, el coseno de ese ángulo se define como coseno de θ igual al adyacente entre la hipotenusa. El adyacente es la velocidad inicial en X, ese lado del triángulo que toca al ángulo θ, ¿sí? Dividido la hipotenusa, el lado más largo del triángulo, que es la velocidad inicial. Muy bien. ¿Tenemos la velocidad inicial en X? No. De hecho es lo que estamos tratando de encontrar, ¿sí? Velocidad inicial pasa a multiplicar a coseno de θ. Velocidad inicial por coseno de θ igual a velocidad inicial en X. Esta velocidad inicial en X, recordemos que es igual a la velocidad en X en todo momento, porque en X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a llamarle entonces velocidad en X. La velocidad inicial, 45 metros por segundo, por el coseno de θ, o sea, el coseno de 35. Coseno de 35 grados. 45 por coseno de 35 es igual a 36,86, ¿sí? La velocidad en X es igual a 36,86 metros por segundo. Muy bien. Ya teniendo la magnitud de esta velocidad, o sea, la rapidez, la podemos usar acá para encontrar la distancia. El tiempo de vuelo, ¿lo tenemos? No lo tenemos. Pero este tiempo de vuelo podemos, digamos, encontrarlo dividiendo esta trayectoria en dos tramos. El tramo que va desde este punto inicial hasta este punto que lo había anotado como M, ese punto de altura máxima, ¿sí? Ese tiempo ya lo encontramos y es igual a 2,63 segundos. El tiempo para encontrar la altura máxima, o sea, el tiempo desde I hasta M. El tiempo desde I hasta M ya lo tenemos porque es igual a 2,63 segundos. Si encontramos el tiempo desde M hasta F, que es hasta el piso, y lo sumamos con el tiempo que ya habíamos encontrado desde I hasta M, entonces tenemos el tiempo de vuelo. Por lo tanto, nos falta encontrar el tiempo desde M hasta F, ¿sí? Para eso vamos, digamos, a usar la ecuación que nos dice que el y es igual al y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es igual a la gravedad, como apunta hacia abajo la anotamos negativa, ¿sí? Ese menos lo cargamos acá adelante de una vez. Muy bien. Ojo con esta ecuación porque la estamos usando es para este tramo específico, desde M hasta F, para este tramo. Por lo tanto, la posición inicial en Y no va a ser la posición inicial de toda la trayectoria, porque estamos estudiando es el tramo entre M y F. La posición inicial es en cambio la posición en M, porque M en este caso está haciendo el papel de la posición inicial. La velocidad inicial en Y es la velocidad inicial acá en M, ¿cierto? Pero resulta que esta velocidad en M es igual a 0, ¿sí? 0. Entonces en velocidad inicial anotamos 0, porque en el punto M es 0. Muy bien.
Tenemos que la posición en M, la altura en M, ¿cuánto es? 34 metros, ¿cierto? 34 metros. ¿Cuánto es la altura final? O sea, esta de acá. Pues medida desde este nivel de referencia, este es nuestro punto de referencia, recordemos, tenemos que buscar hacia abajo 0,7 metros. Como son hacia abajo, los vamos a anotar negativos. Este y final es igual a 0,7 negativo, ¿sí? Muy bien. Acá anotamos menos un medio que es 0,5 por la gravedad que es de 9,8 por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Tenemos solamente como incógnita el tiempo, de esa manera. Vamos a despejarlo. Vamos primero a, digamos, pasar este 0,7 negativo al otro lado, pasa positivo, nos queda entonces 34 más 0,7 porque cambió de lado, ¿sí? Cambió de lado, entonces cambia de signo. 34 más 0,7. Este 0,5 por 9,8, vamos a multiplicarlo. Eso es igual a 4,9. Anotémoslo de una vez como 4,9 por el tiempo al cuadrado. Menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, podemos pasarlo de lado. Si pasa de lado, cambia de signo, pasa positivo, ¿sí? Entonces nos queda 4,9 por tiempo al cuadrado positivo. Del lado izquierdo del igual. 4,9 por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Aquí ya podemos sumar 34 más 0,7, que es igual a 34,7. Como necesitamos el tiempo, aquí podemos dividir ambos lados entre 4,9 para que quede el tiempo al cuadrado solito. Tiempo al cuadrado igual a 34,7 entre 4,9. 34,7 entre 4,9 es igual a 7,08. Digamos 7,08. Como necesitamos el tiempo, sacamos raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, ¿sí? Nos queda que el tiempo sale de la raíz y es igual a la raíz cuadrada de 7,08. Si hacemos eso en la calculadora, nos queda 2,66. 2,66 segundos, ¿sí? Este tiempo es el tiempo desde el punto de altura máxima hasta el punto final en el piso. Digamos entonces que ese tiempo es de 2,66 segundos. Para este tramo de la trayectoria, 2,66 segundos. ¿Sí? Ya teníamos el tiempo para el primer tramo de la trayectoria, que va desde el punto inicial hasta la altura máxima. Ese tiempo es de 2,63 segundos. Sumamos entonces 2,63 más 2,66 y tenemos el tiempo de vuelo. Vamos a encontrar el tiempo de vuelo entonces. Digamos entonces 2,63 más 2,66, 5,29. El tiempo de vuelo, la suma de estos dos, 5,29. 5,29 aquí en tiempo de vuelo. La rapidez en X es igual a 36,86. Ya la habíamos encontrado. 36,86. Esto es igual a la distancia en X. Multipliquemos esto entonces. 5,29 por 36,86. Eso es igual a 194,9. Distancia en X aproximadamente es igual a 195 metros. ¿Sí? 195 metros. Lo que hay desde la posición inicial hasta la posición final en horizontal. Un basquetbolista lanza una pelota formando un ángulo de 50 grados con la horizontal. Si la pelota debe golpear el tablero, que está a 5 metros de distancia y 2 metros por encima de la altura del lanzamiento, vamos anotando los datos. El ángulo es de 50
grados, nos dicen que la pelota debe golpear el tablero a 5 metros de distancia. Esto es, digamos, la distancia de 5 metros, la distancia en X, ¿sí? 2 metros por encima de la altura de lanzamiento está ese tablero. Entonces digamos que la altura del tablero es de 2 metros. Nos piden calcular la velocidad inicial para alcanzar ese objetivo y el tiempo de vuelo necesario. El tiempo de vuelo, ¿sí? Digámosle simplemente T. Sabemos que es el tiempo de vuelo. Tenemos una persona, basquetbolista, que lanza una pelota. Esta pelota debe golpear a un tablero. Así. Bueno, vamos a dibujarlo un poquito más abajo. Por acá. Así. Este señor lanza la pelota y debe golpear a un tablero. El tablero, digamos que está acá. Está 2 metros por encima de la altura de lanzamiento. Si esta es la altura de lanzamiento, entonces vamos a trazar una línea que nos haga la referencia con esa altura de lanzamiento. El tablero está 2 metros por encima, entonces estaría acá a 2 metros por encima, ¿sí? Está ese tablero, 2 metros por encima. Muy bien. Aquí la pelota sale con una velocidad inicial. Esta velocidad inicial debemos encontrarla. Se forma un ángulo θ y ese θ es de 50 grados. Recordemos que esta velocidad inicial tiene un componente horizontal, el componente en X, velocidad inicial en X, ¿sí? Y un componente vertical que es la velocidad inicial en Y. Tomemos este punto desde donde sale la pelota como el punto de referencia. Si tomamos hacia arriba positivo en el eje Y y hacia la derecha positivo en el eje X, ¿sí? Muy bien. Tenemos ya entonces hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo. ¿Cómo encontramos la velocidad inicial? Esta velocidad inicial. Pues recordemos que tenemos acá el desplazamiento en X, que es de 5 metros. Le llamo desplazamiento porque ya estaba incluyendo digamos, este vector, la flechita con el vector, dirección y sentido, ¿sí? Es de 5 metros ese desplazamiento. Bueno, acá lo anotamos. Y este desplazamiento se calcula como la velocidad en X por el tiempo de vuelo. Aquí tenemos que la velocidad en X, como es un movimiento rectilíneo uniforme, esa velocidad es igual a la velocidad inicial en X, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no está cambiando. Entonces decimos velocidad inicial en X, acá donde dice velocidad en X. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ, el coseno de θ, ¿sí? La velocidad inicial no la conocemos, pero el coseno del ángulo sí lo conocemos porque el ángulo es de 50. El coseno de 50 es igual a 0,643. Esto podemos verificarlo en la calculadora. Nos queda entonces velocidad inicial en X igual a la velocidad inicial, que no la conocemos, por el coseno de 50, y el coseno de 50 es 0,643, ¿sí? 0,643. Esta es la velocidad inicial en X. Si reemplazamos acá donde dice velocidad inicial en X, nos queda el desplazamiento en X es igual velocidad inicial en X, 0,643 por velocidad inicial, 0,643 por la velocidad inicial, simplemente les cambiamos el orden, ¿sí? Por el tiempo de vuelo, por el tiempo de vuelo. Muy bien, voy a ir quitando acá para que observemos que en esta ecuación del desplazamiento en X tenemos ya la incógnita de la velocidad inicial y el tiempo, lo que nos están pidiendo, porque el desplazamiento en X es igual a 5 metros. Este desplazamiento en X lo podemos reemplazar de una vez como 5 metros, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos una ecuación, pero tenemos una y dos incógnitas. Necesitamos otra ecuación donde aparezcan estas dos mismas incógnitas para que resolvamos en simultáneo, ¿sí? ¿Qué ecuación podemos usar ahí? Pues para eso veamos que conocemos también el desplazamiento en Y, porque como esta es la posición inicial y esta es la posición final,
acá la tenemos, tenemos ese cambio de altura que es de 2 metros. Esos 2 metros son el desplazamiento en Y y sabemos que son hacia arriba. El desplazamiento en Y, recordemos que es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo de vuelo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración, en este caso en Y, es igual a la gravedad. Como estamos tomando hacia arriba positivo, la gravedad es negativa, ¿sí? Menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí donde dice A, cambiamos por G y el menos lo cargamos acá de una vez, adelante, ¿sí? Muy bien. El desplazamiento en Y es el cambio de altura que tenemos acá de 2 metros, ¿sí? Digamos que este es el desplazamiento en Y, 2 metros. 2 es igual a la velocidad inicial en Y, pero la velocidad inicial en Y la podemos calcular como la velocidad inicial por el coseno del ángulo teta. La velocidad inicial por el coseno, perdón, por el seno del ángulo teta, ¿sí? Es por el seno porque hablamos de el vector velocidad inicial en Y, el cual es el cateto opuesto a este ángulo teta y se relaciona con el seno de teta, ¿sí? Muy bien. Velocidad inicial en Y, vamos a calcularla como la velocidad inicial que no la conocemos por el seno de teta, o sea, el seno de 50. El seno de 50 es igual a 0,766 por 0,766. De esta forma calculamos la velocidad inicial en Y. Entonces decimos 0,766 por velocidad inicial en velocidad inicial en Y, ¿sí? 0,766 por velocidad inicial. Por el tiempo menos, vamos limpiando la zona, nos queda un medio que es igual a 0,5 por la gravedad que es de 9,8, ya le habíamos anotado el signo negativo, por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a multiplicar 0,5 por 9,8, que es igual a 4,9. 4,9 acá adelante por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos otra ecuación. Observamos que del desplazamiento en Y salió otra ecuación. Y en esta ecuación tenemos las dos mismas incógnitas. Observemos que tenemos velocidad inicial como incógnita y el tiempo de vuelo. Y en esta otra ecuación tenemos velocidad inicial como incógnita y el tiempo de vuelo, ¿sí? Nos queda entonces un problema en el cual debemos resolver este sistema de dos ecuaciones, 1 y 2, con dos incógnitas, velocidad inicial y tiempo. Muy bien, vamos a encontrar la velocidad inicial y el tiempo. Llamémosle a esta ecuación la 1 y a esta la ecuación 2. ¿Cómo haríamos en este caso? Pues podríamos de esta ecuación 1 despejar la velocidad inicial en términos del tiempo. Vamos a hacerlo. 5 igual a 0,643 por la velocidad inicial por el tiempo. Si despejamos velocidad inicial, dividimos ambos lados entre lo que acompaña a velocidad inicial, o sea, entre 0,643 por el tiempo, ¿sí? Ambos lados de la ecuación. Esto es para que se cancele esto arriba con esto abajo y esto arriba con esto abajo. Nos queda velocidad inicial igual a 5 entre 0,643 por el tiempo. 5 entre 0,643 por el tiempo. Tenemos la velocidad inicial, la expresión para la velocidad inicial en términos del tiempo. Esa expresión la podríamos introducir aquí en esta ecuación 2, ¿sí? En toda esta, y encontramos el tiempo. Vamos a hacerlo. Encontremos el tiempo con la ecuación 2. Limpiamos un poco el tablero acá. 2 igual a 0,766 por la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es 5 entre 0,643 por el tiempo. Digamos entonces por 5 entre 0,643 por el tiempo. Velocidad inicial es todo esto acá, ¿sí? Luego multiplicamos por el tiempo,
menos 4,9 t cuadrado. Se cancela tiempo arriba y tiempo abajo. Nos queda utilizar la calculadora para, digamos, multiplicar, en este caso 0,766 por 5 entre 0,643. 5,96. 5,96 es esta operación de acá. 0,766 por 5 entre 0,643 menos 4,9 t cuadrado. Este 4,9 negativo pasa de lado a positivo. Nos queda entonces 4,9 t cuadrado positivo igual a 5,96. Y este 2 pasa de lado, cambia de signo a negativo, menos 2. 5,96 menos 2, eso es igual a 3,96. Necesitamos encontrar t cuadrado. Dividimos ambos lados entre 4,9. ¿Sí? Se cancela arriba y abajo. Y t cuadrado es igual a 3,96 entre 4,9. 0,81. En realidad necesitamos es el tiempo de vuelo, no el tiempo al cuadrado. Entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Se cancela este 2 con este 2. Sale el tiempo. Tiempo igual raíz cuadrada de 0,81. Raíz cuadrada de 0,81 es igual a 0,9. ¿Sí? Segundos. El tiempo de vuelo es igual a 0,9 segundos. Vamos a anotarlo. 0,9 segundos. ¿Sí? Muy bien. La velocidad inicial la encontramos con esta expresión que ya habíamos obtenido. Velocidad inicial 5 entre 0,643 por el tiempo. El tiempo es 0,9 segundos. ¿Sí? Muy bien. Velocidad inicial. Esta operación en la calculadora vamos a obtener 5 entre 0,643 por 0,9. 8,6 es una velocidad y se mide en metros por segundo. ¿Sí? La velocidad inicial es igual a 8,6 metros por segundo. ¿Sí? Tenemos la velocidad inicial y tenemos el tiempo de vuelo.